Hola, bueno, este vídeo es solamente para ir entrando en calor, porque me planteo hacer más vídeos acerca de estos temas que están en los límites de la filosofía y la física. Y una de las cosas que a mí me ha preocupado durante años es que yo no acabo de darle crédito a la teoría de la relatividad de Einstein. A ninguna de las dos, ni a la relatividad especial, ni a la teoría de la relatividad general o teoría de la gravitación. Entiendo que es una genialidad que no tiene parangón en la historia. Este hombre estaba fuera de liga. Él logró explicar de una manera coherente unas cosas que necesitaban explicación, pero se inventó todo un artificio mental en su cabeza que a la hora de uno someterlo a determinadas pruebas no tienen respuesta. O realmente no tienen respuesta. Por lo menos esa es mi opinión. Entonces, como les dije ya, este vídeo solo va a iniciar, va una serie de objeciones que yo tengo con esta teoría, que yo no voy a enfocar mis futuros vídeos solamente en Einstein, para nada. En todo caso, en la mecánica cuántica, que es la solución de todos estos problemas. O sea, entender la mecánica cuántica, señores, es entender que toda la física anterior estaba puesta de cabeza. Eso es el punto, ese es el kit de todo. No entendemos la mecánica cuántica. Cuando los físicos no entienden la mecánica cuántica, eso no es así. Los físicos tienen que comprender que la mecánica cuántica lo que nos está diciendo es que toda la física anterior, incluso la relativista, no solamente ya la clásica, son las que estaban por un camino errado. Y vamos a ponerlo entre comillas porque no se trata exactamente de que estén errados, sino que es una física de objetos virtuales, de cosas que tienen otro orden de realidad. Y cuando nosotros tratamos de establecer una continuidad en el pensamiento físico, ahí es donde cometemos el error, porque esa continuidad no existe. Existe una física de lo virtual, de entes que son entes mentales, y eso, una física en que hemos estado básicamente, con Einstein se vio ya, se llegó al clímax de esta situación. Hemos estado trabajando con interacciones de tipo virtual, ¿verdad? Y una física en la que pasamos a otra dimensión, que es la dimensión de las interacciones actuales, que es la mecánica cuántica. Entonces es la que abre esa puerta, ¿verdad? Y por supuesto promueve más que nada el papel del sujeto del conocimiento dentro del mismo concepto de fenómeno físico. Noten ustedes esta relación. La física clásica, en la física clásica el sujeto, y digo sujeto porque esto es más epistemología que otra cosa, y después les voy a hablar, déjame ver si yo recuerdo una cita que tengo de un gran físico, Eddington. Dijo que si que toda la física pudiera deducirse, toda la física que nosotros conocemos hasta hoy puede ser deducida de consideraciones epistemológicas. Yo creo al 100% en esas palabras, ¿no? Y también el mismo Einstein, por ejemplo, Einstein decía que la física se podía explicar igualmente con palabras. O sea, la física está llena de ecuaciones, pero si usted las entiende, usted la puede explicar completamente con palabras. Eso lo dice Einstein en el libro que escribió en colaboración con Leopold Infield, y ese libro se llama La evolución de la física, y él lo dice: la física se puede exponer completamente del pie al pie, de principio a final, con palabras. Einstein era un tipo muy grande, pero yo sigo pensando de que él se inventó las cosas más genialmente inauditas para poder explicar algo que obviamente por otro camino no le daba la cuenta, porque no alcanzaba la física para entender esas cosas. Había que irse a otros terrenos, o había que reinterpretar mejor las bases de la física, que creo que es mi opinión. O sea, hubo un error de base allí con Galileo, y entonces, fíjense que Galileo es el que introduce el principio de la relatividad, y entonces pues había que de alguna manera como estirar el relativismo de Galileo hasta hacerlo casi reconocible para poder explicar cosas que se hubieran podido explicar mejor si usted hubiera reconocido: Galileo se equivocó. Y hubiera sido
el camino mucho más corto, ¿verdad? Pero bueno, obviamente los físicos nunca iban a aceptar eso y a duras penas lo aceptarían ahora, pero las mecánicas cuánticas los ha puesto contra la pared, ya prácticamente no tienen salida. Y fíjense si es así, que la física de hoy ya se parece más a la filosofía que a la física que la había precedido. Hoy la física y no la filosofía, fíjense qué curioso, es la que se propone estos problemas fundamentales, la que te habla de qué es existir, qué significa la realidad, si existe la realidad o no, o sea, qué es la existencia también, por otra parte, en fin, la que te establece que las cosas no existen si no son observadas, un montón el papel de la conciencia, un montón de cosas que eran patrimonio de la filosofía, y la física ahora se está enterando de que existen, y no solamente se está enterando, cuando digo ahora, obviamente digo a partir del surgimiento de la mecánica cuántica, no solamente se está enterando, sino que está tratando de darle respuestas a estas preguntas fundamentales que habían sido históricamente las preguntas de la filosofía. Una situación bien curiosa. Ahora noten una cosa, cuando me refería al tema de que toda la física puede ser deducida de consideraciones epistemológicas, noten primero esto, en la física clásica, nosotros podemos decir que lo que es el sujeto, este sujeto en física recibe el nombre de observador o medidor, básicamente, en la física clásica no existe el sujeto. Por lo tanto, en la física clásica no hay observador, no juega un papel, ¿verdad? Prácticamente ni existe. Son las leyes de la naturaleza per se. Entonces, el observador no existe. Eso lo introduce Einstein en la física ya relativista. El papel del observador. Ese es el mismo sujeto epistemológico de la filosofía que no existe en un cuadro del mundo completamente objetivista, como lo es la mecánica clásica, ¿verdad? Y donde se considera que la realidad física es una realidad objetiva, absolutamente independiente del acto de observación, medición, etc. O sea, ese sujeto se borra, no existe. Es la evolución epistemológica natural, ¿no?, del conocimiento. Entonces es el sujeto perdido, borrado frente a una objetividad. Esa objetividad se identifica con la realidad. Primer error. La realidad objetiva no es la realidad. Es solamente un tipo de realidad. La realidad es bidimensional según mi teoría, es decir, es acto virtual. Y esta realidad de tipo objetivo, un día les voy a explicar cómo nace la realidad objetiva y en qué momento nace y qué cosa es realmente. Porque ese es el gran error que tienen los físicos, que todos están atascados, allí están sembrados, tirados, están en la situación de la caída del paraíso, arrojados frente a un mundo objetivo. Por lo tanto, su punto de partida no es el sujeto del conocimiento, ni siquiera la interacción del sujeto y el objeto, sino la objetividad misma. Entonces empiezan a inventarse castillos de arena en una realidad que ha sido puesta previamente por ese sujeto. Pero ellos no entienden eso, porque de epistemología ese no es su fuerte. No es que no sepan, ni mucho menos. No quiero decir que sean gente que no conocen ni nada, porque los físicos son la gente que más yo aprecio, ¿no?, fuera de los filósofos. Y entonces, y los que más han aportado al conocimiento también, desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente para mí los físicos y los filósofos están en primer orden. De ahí para allá el resto. Entonces, pero igual ellos están, como decía Husserl, están como la vaca ante la orquesta. Como el buey ante la montaña, ¿verdad? Así está el físico, como la vaca ante la orquesta. O sea, tiene ahí la realidad objetiva, que no sabe dónde salió. ¡Bran! Él cayó y dijo, y esto, bueno, esto es la realidad. Él mismo no sabe cómo fue que él cayó en la posición de sujeto y cómo él mismo generó esa objetividad. Esas son cosas que no son para la física, a no ser ahora en la mecánica cuántica, que están dándose cuenta que ese debía haber sido el principio. Y no una realidad una realidad que ellos han recibido y no saben de dónde apareció, ¿no? Y ignorando, como dije ya, todo el papel que da la vuelta por atrás del sujeto y que lo describe la fenomenología. La filosofía es muy rica, señores. Ahí está todo, pero hay que entenderla, ¿verdad? Y entonces no se dan la vuelta por atrás del sujeto para averiguar cuándo fue que el sujeto puso esa realidad, ¿no? Pero bueno, esos son temas filosóficos, no quiero mezclarlo aquí en esto. Son más estrictamente filosóficos para un futuro. Entonces lo que le decía es que con Einstein se introduce el papel de ese sujeto que ahora se llama observador, ¿verdad? Ese sujeto epistemológico en la teoría de la relatividad se llama
observador, y los resultados de la teoría de la relatividad van a ser imposibles sin el papel del observador. Pero todavía no hay una conciencia clara del papel de ese observador, sino que se habla de diferentes puntos de vista y que la realidad va a depender desde el punto de vista en que se mire, para decirlo de una forma bien simple. Pero obviamente ya no es tan dependiente del observador, sino que lo que se te utiliza y no es tan inevitable ese papel del observador, sino que con esa suave palabrita de observador es que se introduce precisamente la idea de la relatividad. No es que sea imposible una realidad sin observación, sino que las realidades son relativas, ¿no? Esos momentos son relativos. No se está diciendo que sea imposible sin la observación, sino que depende del sujeto, del ángulo que se mire, ¿entiendes? Pero obviamente, como quiera que sea, es una física con observador. Ya no es una física donde la realidad excluye la observación, ¿verdad? Y las cosas son absolutamente ciertas. Esta es la evolución normal epistemológica, ¿entienden? Del propio conocimiento. Entonces, viene la mecánica cuántica y pone los puntos sobre las sillas hasta cierto momento, porque ya aquí entonces ese sujeto epistemológico, ¿verdad? Y el único que hay, porque cuando se habla de sujeto, es epistemológico, pero no quiero meterme en política ahora y en ideología, que cómo es esta aberración de finales del siglo XX y lo que va de XXI, que ha destrozado el verdadero conocimiento y ha formado una confusión tremenda usando las palabras fuera de su contexto, etcétera, etcétera. Entonces ahora el sujeto es cualquier cosa. Y lo meten en lo mismo en cosas de política, ideológica, ustedes saben, ¿no? Cómo es el asunto, ¿no? Pero bueno, el sujeto es un sujeto epistemológico, no más que eso. Que no quieran inventar sujeto y ponerle un apellido, que el sujeto es una categoría epistemológica relativa al conocimiento. Entonces, lo que pasa con esto es que en la mecánica cuántica ya, incluso ustedes, no sé si conocen esa situación que ya es tan prácticamente familiar en la mecánica cuántica, de que el electrón no existe si no es observado. Entonces aquí hablamos de interacciones actuales, y hablamos de medición, ¿verdad? De medición, etcétera, etcétera. Ya es diferente y hablamos de colapso de función de onda. ¿Por qué colapsan esas funciones? Cada vez que hacemos una interacción actual, ¿verdad? Se establece una interacción actual en la mecánica cuántica. Entonces, eso hay que saberlo interpretar, ¿no? ¿Por qué se producen esos colapsos? Pero y los colapsos de la virtualidad, como debía ser, ¿no? Me explicaba, pero no es el momento tampoco ahora. El asunto es que ya eso no es un observador que de una forma alimenta la descripción de la realidad, sino que ya en mucho depende esa realidad de ese sujeto observador o medidor, que más que observador, en la mecánica cuántica, que ese concepto es más bien relativista, es el sujeto medidor, no el sujeto observador, ¿verdad? El sujeto que no existe en la mecánica clásica, el sujeto observador, ya en la física relativista, que se da un paso más por la consideración del sujeto, y finalmente el sujeto medidor. Este es un tipo que establece interacciones actuales, no solamente experimentos mentales, como en los que descansa toda la física relativista. Después la gente quiere creerse que todas las cosas que existen de manera actual son el resultado de esos experimentos mentales, señores. Seguimos en lo mismo. Vean mis vídeos anteriores, ¿verdad? Sobre todo los que explican el principio de la causalidad y ese tipo de cosas. Bueno, entonces el asunto es que la física relativista nos fue dejando muchos vacíos, que nosotros estamos, si queremos poner orden en la física y sobre todo entender la mecánica cuántica, pues estamos obligados a ir rellenando esos vacíos o a ir buscando la explicación, o al menos exigiéndole a la teoría de Einstein que dé respuesta. Y yo solamente voy a introducir aquí, porque tal vez en otros vídeos haré otras críticas, otros señalamientos a la teoría de la relatividad, y sería como continuaciones de este. Este es solamente una introducción, ¿verdad? Lo primero que salta lo que hoy voy a mencionar de primero, de cosas que no están claras en la teoría de Einstein, es esa, para mí, legal identificación que hace Einstein con la energía, la masa, la inercia, la gravedad, ¿verdad? Esto es una cosa que básicamente uno lo encuentra, porque te explica una categoría o
o un significado a través del otro, ¿verdad? O sea, la masa y la energía son la misma cosa, en dependencia como él la use, pero al propio tiempo, si la energía es igual a la masa es igual a la inercia, y la inercia es igual a la gravedad. Entonces, Einstein introdujo este tipo de igualaciones, para decirlo de alguna manera, que fue lo que le permitió a él, pues, darle una cierta racionalidad, vamos a decirle, un cierto acabado a su teoría. Pero fíjense que la energía no es más que la teoría de la relatividad, no es más que una especie de coordenada. Entonces aquí todas las cosas cambian. Sí, se tiene que aceptar que todo esto es así para que la teoría tenga sentido. Pero ahí en ese mismo punto de arranque, pues ahí mismo me quedo yo y digo, bueno, pero tú tienes que explicarme por qué que si la energía es igual a la masa es igual a la inercia es igual a la gravedad, todo esto es lo mismo, ¿no? Vamos a ver que algo está pasando aquí. El aumento de la velocidad, yo creo que en fin de cuentas, no, esto lo explicaré después. Vamos solamente a hacerle algunos señalamientos, ¿no? Existe este asunto, como le decía, y fíjense que no solamente que la energía es igual a la masa igual a la inercia igual a la gravedad, porque las iguala, ¿no? Sino que en ocasiones hasta el peso también, o sea, el peso es lo mismo que la gravedad y que la inercia, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas deberían estar claras desde un principio. Y bueno, y si es verdad que son iguales, pues ¿por qué son iguales? Y vamos a tomarla como igual, entonces ¿para qué vamos a usar una sola palabra y borrar todos los demás, no? Pero estas cosas no quedan claras. Ahora, vamos a hacer otra pregunta, esta pregunta es bastante, se ha hecho bastante. ¿Cómo puede tener energía un fotón si carece de masa? Si el fotón no tiene masa, ¿cómo puede tener energía? ¿Cómo puede tener energía? Bueno, para Einstein, esto no tiene explicación en la teoría de la relatividad. La explicación que él da es que el fotón obtiene energía no de la masa, ¿ok?, sino del momentum, o lo que viene a ser lo mismo, la cantidad de movimiento. Pero a la hora de uno entender esto, la cantidad de movimiento se mezcla con la propia energía cinética, y al final todo esto es una gran tautología y una petición de principio y no una explicación, ¿verdad? Entonces, o sea, que la energía se tiene de la energía, es lo que tenemos al final. Esto no explica absolutamente nada, ¿no? Cosas que deberían estar claras también. Para un físico puede que esté claro, pero en el fondo, esa claridad no existe. Puede ser que le funcione en algún momento para explicar y entender sus ecuaciones, pero sigue siendo eso bastante oscuro, ¿no? Como igual el hecho que del hecho de que la luz se curve ante un cuerpo masivo, si es que esto sucede, ¿ok?, no se deduce que tenga energía y mucho menos que tenga masa. No, señores, el hecho que se establezca que la luz se curva ante la presencia de un cuerpo masivo, de ahí no se sigue necesariamente, con carácter de necesidad, que la luz tenga energía y como dije ya, mucho menos que tenga masa, porque no la tiene. O sea, ustedes saben que el fotón no tiene masa en reposo. Eso quiere decir que el fotón no puede estar en reposo. Está siempre en movimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque, señores, la energía y la curvatura son conceptos sometidos a una especie de relación de incertidumbre. No están en la misma dimensión. La curvatura del espacio-tiempo es un concepto geométrico. Es una cosa que tú puedes hablar de ella mientras te muevas en el plano inteligible de los experimentos mentales y demás. Esa curvatura no existe de manera actual, nunca la van a ver. ¿Cómo es posible que uno se crea eso? Entonces, cuando tú hablas de energía, que es un concepto que tiene un carácter más de actualidad, tú lo estás superponiendo ahí con un concepto que es de naturaleza virtual. Cuando yo digo virtual, digo que es una realidad de conocimiento. No quiere decir que no exista, es real, pero es una realidad de conocimiento, ¿verdad? Entonces, una realidad de tipo lógico-explicativa. Así, eso es el constructo espacio-tiempo. Pero eso no quiere decir que eso pueda tener relación, que usted lo pueda superponer, ¿no? Poner en una misma dimensión con el concepto de energía, que va por otro camino, va por otro lado, porque el concepto espacio-tiempo, usted lo puede, es como que son incompatibles. Recuerden el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿verdad?, que hay una descripción espacio-temporal y un impulso energética, que no son simultáneas, no son compatibles. Se tiene uno, se tiene la otra, pero no a la misma vez. Entonces, esto no sirve sencillamente. Explicar la energía a través de la curvatura del espacio-tiempo es un gran engaño. Eso es un engaño, ¿entiendes? O sea, el hecho de la energía del fotón, quiero decir. Entonces, de ahí llegamos al concepto de tiempo. Señores, miren, el tiempo ningún físico sabe qué cosa es el tiempo.
Ellos se lo pueden decir. Ninguno sabe qué es el tiempo. Y no voy a culpar a los físicos, los filósofos tampoco lo saben. Eso no lo sabemos. Desde los antiguos griegos nosotros no hemos sabido lo que es el tiempo. No lo hemos sabido. Y San Agustín en la época medieval lo dijo clarito. Si no me lo preguntan, yo sé lo que es. Pero si me preguntan, no sé lo que es. Él lo expresó esa naturaleza rara que tiene el tiempo de esa manera, ¿verdad? Nadie sabe lo que es. Es el mysterium magnum. ¿Okay? Ahora bien, si nosotros no sabemos lo que es el tiempo, los físicos no saben lo que es el tiempo. Si los físicos, y muy particularmente Einstein, están convencidos, Einstein está convencido de que el tiempo no es más que una ilusión. Como él dice, es solo una ilusión, aunque una ilusión persistente, pero una ilusión, no existe el tiempo. Y hay razones físicas para poder decir que no existe eso que la gente por lo menos entiende como tiempo. Hay razones, ¿no? O sea, no es por gusto. Pero bueno, el asunto es que no, para ellos no existe. Eso que se cree que es el tiempo no existe. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué usted habla de espacio-tiempo? ¿Por qué? Si usted mismo dice que el tiempo es una ilusión, ¿por qué habla del espacio-tiempo como si fuera una realidad? Hay dos opciones. Sí, yo no sé si es que yo pienso mal o es que los físicos no lo ven, pero aquí hay dos opciones. O usted está hablando de espacio exclusivamente y olvídese del tiempo, que eso no es una dimensión más al lado del espacio, ese espacio tetradimensional es una ilusión también. ¿Entiende? O usted está hablando exclusivamente del espacio, o sencillamente usted está... pudiera ser que tampoco el espacio-tiempo existe, obviamente, al ser el tiempo una ilusión, también el espacio lo es. O sencillamente tenemos que deshacernos de esta idea del espacio-tiempo. Yo creo que no es necesaria, yo creo que no existe una cosa como el espacio-tiempo tetradimensional. Ese no creo ni que sea necesario ni que exista. ¿Okay? Existe, bueno, vamos a darle crédito de que sea una realidad de conocimiento, hasta ahí. Pero no quieran ahora explicar, como dije ya, asuntos que tienen una naturaleza actual con un constructo geométrico. Porque no hay puntos de contacto entre ellos, ¿verdad? Entonces, por otra parte, en la teoría especial de la relatividad, Einstein, que dice que el tiempo es una ilusión, lo utiliza en sus ecuaciones. Utiliza los denominadores, incluso cuando te dice otra contradicción, que la velocidad de la luz no se puede sumar, por lo cual él eliminó la regla clásica, la suma de las velocidades, como principio constitutivo de la teoría de la relatividad. Él usa los denominadores C más B y C menos B en su ecuación. Entonces dice, bueno, si no se puede sumar, ¿por qué tú la sumas? Porque tú la sumas y la restas. ¿Entiendes? Entonces, esas son cosas, eso es con el tiempo, ¿no? Me estaba yendo para el espacio y para el espacio-tiempo, pero para quedarme dentro de lo que es el tiempo. En la teoría ahora, otra cosa, en la teoría especial de la relatividad, no solamente suceden este tipo de contradicción, como dije ya, con la velocidad de la luz, sino que, por ejemplo, el tiempo se contrae. Bueno, pero ven acá, chicos, tú no dices que el tiempo es una ilusión, entonces ¿cómo tú vas a convencer a la gente que el tiempo se contrae? O el tiempo es una ilusión, o esa contracción, y si el tiempo es una ilusión, esa contracción del tiempo, es una barbaridad lo que tú estás diciendo ahí. ¿Cómo tú vas a convencer a mí de que el tiempo se contrae y vas a tener con esa vehemencia, te vas a creer eso? Cuando tú mismo dices que el tiempo es una ilusión, ¿verdad? Entonces hay algo que no funciona en esta teoría, por mucha vuelta que le den y los físicos lo quieren explicar de mil maneras. O es una ilusión o no es una ilusión. Y si es una ilusión, entonces no se puede contraer. Y si es una ilusión, entonces no existe el espacio-tiempo curvo. Y si no existe el espacio-tiempo curvo, entonces la gravedad no está explicada mediante la curvatura del espacio-tiempo. Entonces todo esto se derrumba. Y se derrumba, como dije ya desde un principio, recuerden, lo voy a dejar para el final, el tema de la velocidad de la luz. Vamos a ver. Vamos a ver ahora el movimiento. El movimiento también se curva. El movimiento se curva, ¿no? Vamos a decir que el movimiento es la trayectoria. Se curva por la geometría del espacio-tiempo. Esa es una tesis de la teoría de la relatividad. Pero no quedamos en el tiempo de que era una ilusión, repito yo. Entonces, ¿cómo se va a curvar? ¿Cómo el movimiento real de un cuerpo con masa puede ser curvado por un entramado geométrico? A ver,
El espacio-tiempo es un entramado geométrico. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que una cosa que tiene otro tipo de realidad, como es que medible, etcétera, etcétera, con la cual tú puedes interactuar, como es un cuerpo con masa, ¿verdad? El movimiento real de un cuerpo con masa puede ser curvado por un entramado geométrico inteligible como es el espacio-tiempo. Para eso los físicos no les importa. Ellos te explican con una abstracción, con un pedazo de inteligibilidad, para decirlo de alguna manera. Ellos te explican un proceso que tiene una naturaleza actual. Que existe un espacio tridimensional, el mismo de la vida cotidiana, con el que tú puedes oler, tocar, interactuar. Entonces aquellas cosas que no tienen ningún tipo de acceso, que no sea a través del conocimiento mismo, son las causantes de las curvaturas. No, señores, por favor, eso como que hay que meterle otra... miren lo que dice allá. Creo que Einstein nos tomó el pelo. Entonces, bueno, por aquí los dejo. Y seguiremos comentando algunas cosas acerca de la insatisfacción de la teoría de la relatividad que deben ser resueltas antes de pretender entender la naturaleza de la mecánica cuántica. Nos vemos.